Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a presentar el caso clínico radiológico del día de hoy. Entonces, vamos a empezar presentando a la paciente. Entonces, se trata de una paciente femenina de 53 años de edad que en consultó remitida desde un centro de menor complejidad para valoración por neurocirugía. Ella tenía un cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas de evolución de cefalea, mareo, ataxia y deterioro del estado cognitivo. Y tenía una imagen tomada desde la IPS donde la remitían que reportaban una masa intracraneal. Como antecedentes, los pacientes tenían epilepsia y un déficit cognitivo de moderado a severo. Y al examen físico nos llamaban a la atención estas lesiones que se describían como lesiones papulonodulares en el área malar y en la cara. Entonces se decidió que la paciente iba a ser llevada a una resonancia magnética cerebral contrastada. Entonces aquí podemos ver las imágenes. Entonces podemos ver que tenemos en las secuencias T1 y T2, podemos ver aquí esta masa que está ubicada en el, no sé, entonces tenemos esta masa ubicada aquí en el ventrículo lateral derecho, ocupando el foramen de Monro o el agujero interventricular, que tiene unas características heterogéneas, siendo hipodensa en la secuencia T1 y con algo de lesiones líquidas o quísticas en el interior de ella, y en la secuencia FLAIR podemos ver que tiene unas lesiones que son hipodensas, que podrían corresponder a lesiones intensas, que podrían corresponder a calcificaciones. Vemos aquí que pues, genera una mínima restricción a la difusión periférica y genera efecto de Blooming la secuencia de susceptibilidad y con un mínimo aumento en el volumen en la perfusión. Entonces vemos aquí de más cerca estas lesiones y nos llama la atención que adicional a esta lesión tenemos en el epitelio intraventricular, vemos unas lesiones de aspecto nodular que están afectándolo de manera bilateral, y también nos llaman la atención estas lesiones de la materia blanca profunda que tienen esta disposición que también nos llama la atención y que más tarde pues vamos a profundizar. Entonces vamos a tener que esta lesión, cuando la vemos en el T1 contrastado, presenta un realce heterogéneo, y miren que acá también se hace mucho más evidente una segunda lesión que está en el ventrículo contralateral, pues, pero tiene un menor tamaño. Y adicionalmente pues tenía unos signos pues, que son claros de hidrocefalia aguda. Entonces, la idea de este caso es cómo abordaríamos desde un punto de vista los tumores intraventriculares. Entonces, vamos a hablar brevemente de la embriología. Recordamos que el tubo neural va a ser el que va a formar pues, el sistema nervioso central a partir de la placa neural, y que alrededor de la tercera o cuarta semana se va a formar esta configuración de 3 vesículas, de donde se va a dividir el prosencéfalo, que va a estar dividido entre el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que a su vez va a estar dividido en el mielencéfalo y en el mesencéfalo también. Entonces vamos a tener que al interior de las mismas va a haber el canal central, el cual va a sufrir dilataciones respecto a la masa que está adyacente. Entonces vamos a tener que, como la masa cerebral va a ser la más prominente, los ventrículos que se van a generar aquí, que son los ventrículos laterales, pues van a ser los más prominentes. Vamos a tener que va a estar conectado por un acueducto, y finalmente se va a conectar pues con el espacio subaracnoideo. Entonces, en términos de embriología, vamos a tener que adyacente al ventrículo, en la zona subventricular, vamos a tener esta zona que es altamente densa en células multipotenciales, sobre todo células que pueden ser neuroblastos o astrocitos, y que a medida que pues, vamos profundizando nos pues, va disminuyendo. Entonces vamos a tener que el recubrimiento va a ser dado por estas células ependimarias que tienen estos cilios que tienen la función de mover pues, el líquido cefalorraquídeo al interior de este revestimiento. Y pues ya finalmente vamos a ver cómo aquí, pues esta morfología de 3 vesículas va a ir avanzando y va a configurar finalmente la configuración que conocemos ya en el adulto del sistema ventricular, con los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cual está conectado por los forámenes de Monro, el acueducto de Sildo que va a conectar con el cuarto ventrículo, y los forámenes de Luschka y de Magendie. Entonces, dentro de los tumores interventriculares, miren que podemos tener una amplia variedad, pero yo les quiero pues, que lo abordemos en estos 6 que son como los más comunes. Entonces me gustaría empezar con el ependimoma. Algo muy importante del ependimoma es que son el tercer tumor más común en la población pediátrica, después del meduloblastoma y los tumores astrocíticos, y van a ser diferenciados en 2. Si es bien diferenciado va a ser un OMS tipo 2, o si es un tumor anaplásico va a ser tipo 3.
y usualmente van a ocurrir en la fosa posterior, pero un porcentaje de ellos van a ser supratentoriales y esto corresponde a un 40%. De ese 40%, la mitad van a ser intraventriculares, los otros van a ser intraparenquimatosos, y una característica de ellos es que miren que van a tener un componente quístico, como lo vemos aquí, y un componente calcificado, y adyacente pues podemos ver que se genera edema. Entonces miren en esta secuencia T2, como vemos aquí que tienen estas hiperintensidades que corresponden a esa lesión quística y en el centro esas calcificaciones hipointensas. Son usualmente grandes al momento del diagnóstico y pueden generar, por siguiente, pues, obstrucción del acueducto interventricular y van a generar edema, porque algunas de ellas pueden generar invasión al parénquima adyacente. Y miren aquí cómo en el FLAIR este líquido no se suprime debido a que es muy alto en contenido proteico. Dentro de una de las características que podemos tener está la anemotecnia de 1, 2P, 3L y 4C, que nos permite diferenciarlo de otras lesiones porque usualmente son tumores únicos y generan las dos P's, que son el edema perilesional y el signo de Periwinkle, que es esta flor que tiene ese nombre, donde vamos a tener un área necrótica central y un área de calcificaciones externa con lesiones quísticas en la periferia. Va a ser unas masas grandes, lobuladas, ocupando pues un lóbulo cerebral y va a tener pues calcificaciones abultadas centrales con quistes periféricos de gran tamaño. Listo. Vamos a continuar entonces con el subependimoma. El subependimoma, pues como le dice su nombre, va a ser originado en la zona subventricular y aquí pues vamos a tener que estas son células que van a ser multipotenciales, entonces vamos a tener que puede tener diferentes características y que usualmente va a ocupar el cuarto ventrículo, pero también puede afectar en una menor medida los ventrículos laterales. Y eso tiene un hallazgo y es que usualmente son pequeños, menores de 2 centímetros, y que en estos pacientes que son menores de 2 centímetros usualmente va a ser un hallazgo incidental y estos pacientes van a estar asintomáticos. Vamos a presentar que van a tener degeneración quística, entonces vemos aquí esta secuencia T2 y vemos aquí cómo tiene estas hiperintensidades en su interior que corresponden a quistes. Y miren que después del el contraste, pues no tiene ningún realce porque pues son lesiones que son avasculares o hipovasculares. Entonces, importante para diferenciarlas que nunca realcen con el contraste y que en ocasiones, pues aunque sean mayores de 4 centímetros, sí podrían generar síntomas, pero son benignas y nunca invaden el parénquima adyacente. Entonces, el neurocitoma central, vamos a tener que esta es una lesión que es originada también en las células bipotenciales de la zona subventricular, va a ser clasificada como grado OMS2 y este término central va a ser reservado únicamente para las lesiones de los neurocitomas que afecten los ventrículos, porque también podemos tener neurocitomas en otras partes del sistema nervioso, pero el término central implica que sea de los ventrículos. Usualmente van a ser del ventrículo lateral y van a estar muy cercanos aquí al septum pellucidum, entonces miren aquí cómo esta masa quística multilobulada pues está aquí generando como ese efecto de masa sobre el septum pellucidum y va a ser muy característico de los adultos jóvenes. Muy importante para diferenciarlas de otras lesiones es que son bien delimitadas, miren que no genera invasión al parénquima adyacente, tiene esas áreas quísticas que algunos autores describen como burbujeantes y pueden presentar también calcificaciones. Importante, si queremos usar la espectroscopia, va a servirnos que hace un pico de glicina y eso nos va a diferenciar también de otras lesiones. También podemos tener neoplasias del plexo coroideo que van a ser pues originadas en el epitelio del mismo y van a ser pues casi que limitadas a la población pediátrica. Muy importante de ellas es que van a estar casi que exclusivamente ubicadas, la mayoría de ellas, en el atrio del ventrículo y usualmente se dividen en estas tres, que son el papiloma del plexo coroideo, el atípico, que va a ser ya 1MS tipo 2, y el carcinoma. Estas van a generar hidrocefalia por diferentes mecanismos, entonces tenerlo muy presente porque puede ser tanto como una obstrucción mecánica como por aumento de la viscosidad, ya que pues, el plexo coroideo es el encargado de generar este líquido cefalorraquídeo, entonces va a aumentar esta viscosidad y va a aumentar también el volumen de la misma, entonces puede generar muy frecuentemente hidrocefalia. Entonces miremos aquí en esta secuencia T1 cómo esta masa, ocupando aquí el cuarto ventrículo, se comporta isointensa respecto al parénquima cerebral, tiene una apariencia que es papilar o lobulada, puede tener septos o quistes en el sistema ventricular por un efecto que va a generar inflamación en todo el sistema ventricular y puede generar diseminación por el mismo y son lesiones hipervasculares. Entonces vean aquí cómo se ve ya un poco más lobulada esta lesión y que realza bastante con el medio de contraste. En la espectroscopia nos puede ayudar también, vamos a tener un pico de colina y N-acetilaspartato también pues va a estar disminuido. Y los meningiomas, que usualmente los vemos como lesiones que son lesiones extraaxiales,
Atípicamente pueden presentarse atrapamiento de las células aracnoideas en el plexo coroideo y van a ser pues muy poco frecuentes, son menos del 4% de los meningiomas intracraneales. También tienen una predilección por los ventrículos laterales, pero también se pueden extender tanto al tercer como al cuarto ventrículo. Van a presentar calcificaciones y degeneración quística como la mayoría de meningiomas, y una característica muy importante es que son hipervasculares. Entonces miren esta lesión aquí como tiene este realce homogéneo muy intenso, y a pesar del tamaño, pues miren que no genera pues, signos de obstrucción porque está ubicado más cercano al atrio y no obstruye pues, el foramen intraventricular. Y en la perfusión nos puede servir también porque van a aumentar el volumen. Y finalmente les quería compartir estos que son los SEGAs. Entonces, los SEGAs vamos a tener los que son patognomónicos de una enfermedad que es conocida como esclerosis tuberosa, y van a ser una presentación del sistema nervioso central en el 10 al 15% de los pacientes, es decir, no todos ellos los van a tener. Y va a ser más que todo población pediátrica. Van a comprometer la pared lateral de los ventrículos y usualmente afectan el foramen de Monroe. Su histogénesis es variable, por lo que algunos autores proponen que no se les denomine astrocitoma, sino glioma subependimario, pero pues ya ese es el nombre con el que lo venimos manejando desde hace bastante tiempo. Tienen un crecimiento lento y son considerados tumores OMS grado 1, y son bien delimitadas. Usualmente vamos a tener que, para diferenciar las otras lesiones, que son los nódulos subependimarios que también se presentan en la esclerosis tuberosa, va a ser más que todo por el tamaño. Entonces, una lesión que sea mayor de 1 centímetro la vamos a considerar un SEGA, y una lesión menor va a ser el nódulo subependimario. Pueden tener grados de calcificación variable, van a tener un realce intenso tras la administración del medio de contraste, y en los pacientes pediátricos se debe hacer un seguimiento hasta los 18 años. Si después de los 18 años no hay aparición de ninguna de estas lesiones, no se recomienda hacer más seguimiento y es muy raro que pueda aparecer. Entonces, en el caso clínico de nuestra paciente, en que este es un tumor que se comporta muy parecido al que habíamos visto previamente, pero lo único que estaría en contra sería pues, la de la paciente. Entonces, miren acá como en la secuencia T2 se ve que tiene un componente quístico, y miren cómo realza tras la administración del medio de contraste. Entonces, para compartirles cómo continuó este caso, pues la paciente se decidió ser llevada a un manejo quirúrgico de la resección de las dos lesiones que tenían los ventrículos, una porque ya está generando la hidrocefalia y otra porque pues tenía muy alto riesgo de generarla. Entonces, miren aquí cómo se pueden ver estas lesiones calcificadas en las paredes de los ventrículos, y este estudio fue llevado a patología. Entonces, muy brevemente, les voy a describir lo que encontraron. Fueron células muy grandes, gemiostocíticas, y células de apariencia ganglionar, que son muy características de una patología en específico, y presentaba calcificaciones parenquimatosas. Estos fueron los marcadores inmunológicos que se le realizaron, y finalmente se hizo un diagnóstico del tumor, que se trataba de un astrocitoma subependimario de células gigantes o un SEGA del grado 1 de la OMS. Entonces, para hablarles muy brevemente de la esclerosis tuberosa, vamos a tener que es un desorden neurocutáneo autosómico dominante, y vamos a tener que estar dado porque hay una supresión de unos genes que son el TSC1 y el TSC2, lo que va a propiciar que haya pues una aparición de más tumores, y a nivel clínico va a estar dado por convulsiones, discapacidad cognitiva y angiofibromas faciales. Entonces, miren que la paciente cumplía con todos estos criterios. Recuerden que llegó con un antecedente de epilepsia y discapacidad cognitiva, y el hallazgo que se escribía al examen físico era compatible con los angiofibromas faciales. Y es más, miren que en esta resonancia potenciada ante 2, vemos aquí en el dorso de la nariz cómo tiene esta lesión que es hiperintensa. En el sistema nervioso central vamos a tener 4 hallazgos principales. Entre ellos van a ser los túberes corticales y subcorticales, y esto van a ser unas displasias corticales que son atribuidas como la etiología de la epilepsia en estos pacientes. Y vamos a verla como estas lesiones aquí, que vemos que tienen una anomalía aquí de la sustancia gris, ¿sí? Y que están dispersas por todos los hemisferios. Vamos a tener también pues, las bandas o anormalidades de la materia blanca, como estas bandas radiales que se extienden desde las zonas ventriculares de una forma lineal hacia el exterior, y los nódulos subependimarios, que ya sabemos que dependiendo del tamaño vamos a hablar si son nódulos o si son segas. Entonces miren aquí cómo este SEGA pues realzaba el medio de contraste, y todas estas imágenes que les acabo de mostrar aquí son propias de esta paciente, y es muy interesante porque no todos los pacientes pues generan toda esta constelación de hallazgos. Es decir que pues esta paciente pues cumplía con todos los criterios de un compromiso de sistema nervioso por una esclerosis tuberosa. Entonces, para llevar a casa,
vamos a tener que los tumores ventriculares tienen unas características morfológicas muy variadas, y para poder identificarlos y poder diferenciar unos de otros, vamos a tener que tener en cuenta la edad del paciente, el sexo, la localización más predilecta de estos tumores, y esto nos va a permitir pues estrechar este diagnóstico diferencial. Y los radiólogos pues aquí vamos a tener un papel muy fundamental, porque esto nos va a permitir hacer que los diagnósticos de estos sean precoces, y que si se necesita hacer un seguimiento pues se les realice de una forma temprana a estas enfermedades. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy.